María Luz Martínez Seijo, diputada del Partido Socialista y ponente de la Ley de Enseñanzas Artísticas. Muchas gracias por atender a Demócrata. Antes de empezar con la entrevista y entrar en materia con el propio contenido, le quiero preguntar más por el concierto que ha suscitado todo este proyecto de ley. Al final, este gobierno tiene una mayoría parlamentaria muy exigua, muy limitada, muy ajustada, y este es el primer proyecto de ley que saca y además con un consenso muy amplio. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Bueno, cualquier proyecto de ley, sacarlo adelante tiene su complicación, porque para conseguir el apoyo de los distintos grupos parlamentarios te basas sobre todo en un apoyo previo que se ha conseguido de las organizaciones a las que va dirigida cualquier proyecto de ley, ¿no? Por tanto, hay un trabajo de fondo importante. De hecho, si la ley no viniese con un consenso, con un apoyo generalizado, habría sido mucho más complicado conseguir el apoyo de los distintos grupos parlamentarios. Pero como llevamos trabajando desde hace muchos años en esta ley, hemos ido modelando y modulando las pequeñas diferencias que había, ¿no? Desde la concepción de lo que una parte y otra podía aspirar, ¿no? en encontrar en esta ley. Y bueno, pues el tiempo también ha hecho que las diferencias hayan madurado y que todas las partes no hayamos ido en la misma línea, en la misma dirección para conseguir lo que es una realidad, ¿no? Hoy en día, y que mañana por fin pues aprobemos una ley muy esperada y muy necesaria. Vamos a entrar con uno de los principales puntos que tiene esta iniciativa, que es el reconocimiento de la escritura creativa. Era un clamor del sector, pero ¿qué es lo que supone a nivel tangible este reconocimiento para todo el sector? ¿Qué es lo que cambia más en su día a día? Bueno, la especificidad de las enseñanzas artísticas yo creo que es un punto clave, ¿no? Que fundamentalmente yo diría, ¿no?, que es el elemento esencial de esta ley, ¿no? O sea, se incorporaban dentro de otro tipo de enseñanzas, o no dentro de otras enseñanzas, pero sí dentro de otras leyes, ¿no? Y evidentemente el reconocimiento concreto y específico de lo que son las enseñanzas artísticas, no simplemente las superiores, sino un recorrido, ¿no?, desde las enseñanzas elementales, las profesionales y las superiores, ¿no?, dando esa entidad y ese reconocimiento a las artes en nuestro país, pues era necesario, ¿no?, y era un punto de encuentro por parte de todos, ¿no? Entonces ya de por sí el reconocer a unas enseñanzas superiores de una disciplina muy concreta, bueno, pues ya supone un reconocimiento importante para el sector, más aún cuando este tipo de enseñanzas no se encontraban incorporadas en otro tipo de enseñanzas, ¿no?, como pueden ser las universitarias, porque sí es cierto que la escritura bueno, pues se puede aprender o se puede desarrollar en muchos casos asociada a un grado universitario, ¿no?, a través de un estudio de filología o simplemente pues, por la propia capacidad y competencias, ¿no?, que los distintos estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa pueden ir desarrollando, ¿no? Pero el hecho de la escritura creativa es que no pertenecía, estaba como en mitad de la nada, ¿no? Entonces había que dar un reconocimiento, ¿no?, a unos estudios que evidentemente son superiores porque se requieren, ¿no?, una serie de competencias que evidentemente están equiparadas a ese nivel de grado universitario, ¿no?, que es una de las cuestiones que se incorporan también en la ley, aunque ya estaba reconocido anteriormente en otras leyes, pero se reconoce claramente que son enseñanzas superiores y en todo sentido equiparables pues, con el marco de enseñanza superior europeo, ¿no? Y por tanto la escritura creativa tenía también ese sentido, que se la reconociese, que se le diese la entidad que tenía y que de alguna manera pues, buscase esa profesionalidad a través de una titulación específica. La iniciativa también, aparte de la escritura creativa, abre la puerta a otras nuevas disciplinas, como por ejemplo son pues, las actividades circenses. De hecho, el circo ha sido uno de los principales puntos calientes durante la ponencia. Finalmente no se ha reconocido como tal, pero sí que se ha abierto la puerta a que pues, comunidades autónomas o territorios donde tenga cierto arraigo, pues sí que pudieran impulsar este reconocimiento. ¿Cómo sería este proceso y sobre todo por qué, por ejemplo, la escritura creativa sí y el circo no? Sí, bueno, la ley es una ley paraguas, en principio, que va a permitir que cualquier disciplina, cuando tenga, bueno, pues una demanda, ¿no?, y un desarrollo muy específico, muy concreto, pueda tener un recorrido en el futuro. Es decir, yo creo que todas las leyes que hemos aprobado, ¿no?, en este gobierno socialista aspiran a eso, a que no se tenga que modificar la ley
por cualquier cambio, ¿no?, que se pueda detectar socialmente, ¿no?, y mucho menos en el ámbito educativo. O sea, sacar una ley adelante, una ley de educación, es muy complicado y requiere, bueno, pues como hemos visto, ¿no?, mucho trabajo, de mucho diálogo, mucho consenso con muchísimos agentes, ¿no?, que forman parte de la educación en nuestro país, ¿no? Y precisamente en esta ley de lo que se trata es de que si hay disciplinas que empiezan a tener o que son reconocidas y tienen mucha demanda, a lo mejor en un territorio muy concreto, porque a lo mejor tienen una, bueno, pues una tendencia o un recorrido histórico, tradicional o popular, ¿no?, que puedan ser desarrolladas, impulsadas por las comunidades autónomas, como es en lo que se basa además el Estado competencial, ¿no? Y evidentemente la educación está descentralizada y en manos de las comunidades autónomas, ¿no? Eso es lo que se pretendía hacer. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, pues que la escritura creativa sí es cierto que tenía una permeabilidad, ¿no?, una penetración en todo el territorio, ¿no?, que se llevaba trabajando en distintos territorios con escuelas ya de una manera muy generalizada, muy extendida, que vuelvo a decir lo mismo, que estaba a ese nivel universitario, ¿no?, pero sin tener una especialidad concreta universitaria, ¿no?, y que está mucho más relacionado con las artes. El circo tiene una tradición y una trayectoria muy importante en nuestro país, pero tiene un nivel de penetración completamente distinto, ¿no? Es cierto que hay alguna comunidad autónoma donde ya tienen experiencias de formación y de titulaciones en relación con el circo, pero no está extendido de esa manera. ¿Qué hemos querido hacer? Pues, bueno, pues dar esa opción a que a través de las profesionales, que es un nivel previo a las superiores, puedan empezar a buscar también esa trayectoria, esa, ¿no?, pues esa solidez, ¿no?, dentro del sistema, para que puedan más adelante aspirar también a ser unas enseñanzas superiores, ¿no?, como pueden todas las enseñanzas artísticas ser desarrolladas el día de mañana. Eso no pone a nadie en ningún nivel superior o inferior a otro, ¿no? Simplemente en que hay algunas que tienen más asentamiento y que necesitan quizás un recorrido y una trayectoria mayor, ¿no?, y de mayor implicación también en el territorio, y bueno, pues que se vayan consolidando también, ¿no? Es que eso es lo que sucede con cualquier tipo de enseñanzas, ¿no? Hay cosas, también pasa en la formación profesional, ¿no? Hay ciclos que empiezan siendo de una FP básica y luego van subiendo de nivel a grado medio, a grado superior, hasta que llegan a los estudios superiores, ¿no? Bueno, pues esto también se puede pasar o puede suceder también en las enseñanzas artísticas. Otro de los puntos que tiene esta ley es que otorga mayor grado de autonomía, ¿no?, a los centros. Hemos visto, por ejemplo, cómo van a ser los propios centros los que terminen de concretar estas pruebas específicas. ¿Hasta qué punto se les ha dado más autonomía o en qué puntos más? Hasta lo que la ley permite. Y hay que tener muy en cuenta que hay una cuestión que son los niveles competenciales, ¿no? Hay una parte que es claramente competencia del Estado, ¿no?, que es la titulación, los títulos, ¿no? Y por tanto, partiendo de un marco básico, ¿no?, que es lo que puede establecer el Gobierno, a partir de ahí sí que el nivel de concreción de los distintos títulos se les da más autonomía a las escuelas, ¿no?, para poderlo desarrollar. Y además entendemos que es bueno, porque evidentemente las escuelas conocen con lo que están trabajando, son las que están más al día también de la propia innovación que se tiene que trabajar, puntualizar en aquellas cuestiones, ¿no?, que tienen que ser desarrolladas, y el permitir que los centros además bueno, pues se adapten también a las circunstancias de su propio alumnado y las demandas del alumnado. Creo que es un punto importante y había que tenerlo en cuenta, y ese es uno de los pasos que hemos dado a través de la tramitación, ¿no? Y lo mismo sucede con las pruebas de acceso, ¿no? Evidentemente son las escuelas, los centros, ¿no?, los que tienen que matizar concretamente el nivel de ejecución, ¿no?, en relación a lo que se espera, ¿no?, del futuro estudiantado que pueda acceder a las distintas especialidades, ¿no?, de las enseñanzas artísticas. Este proyecto de ley, ¿qué nuevos derechos da al estudiantado? Ahora hablaremos también del profesorado, pero sobre todo al estudiantado. Pues prácticamente todos, porque no tenían, ¿no? Entonces, en principio, se les da derecho a la participación en los órganos de gobierno. Se les concede también el derecho a la participación en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, y luego hemos avanzado también en un aspecto que es fundamental y básico, ¿no?, que es la creación de un estatuto básico para el estudiante, y una cuestión de la que yo me siento sumamente orgullosa, que se les reconoce en igualdad de condiciones el acceso
a las becas igual que los estudiantes universitarios, ¿no? Que hasta ahora tenían derechos completamente distintos, ¿no? Y por tanto en esta ley se recoge ese derecho a que puedan optar, como son estudios superiores equivalentes a los estudios de grado universitario, por tanto tienen que tener el mismo derecho a acceder a una beca en igualdad de condiciones que los estudiantes universitarios, ¿no? Por tanto, hay un buen recorrido y luego una serie de derechos concretos, ¿no? De poder compaginar estudios con otro tipo de actividades, ¿no? Que puedan realizar también en el tiempo de estudio y que vayan relacionadas lógicamente con sus estudios, ¿no? Creo que el estudiantado aquí se ha visto muy bien tratado en la ley, ¿no? Porque evidentemente había, yo creo, una diferencia importante con respecto a otro tipo de enseñanzas. Esto último que comenta también lo pueden hacer ahora los profesores, ¿no? Lo de compatibilizar esas actividades fuera con las actividades de las propias enseñanzas. ¿Qué otros nuevos derechos también se les va a dar? Por ejemplo, las licencias con y sin remuneración, en el caso de que quieran, bueno, pues, hacer cualquier tipo de experiencia laboral relacionada con su puesto de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un campo totalmente distinto al de otras enseñanzas. Es evidente que todos los docentes se tienen que reciclar, tienen que hacer formación continua y permanente, pero es cierto que en algunas especialidades dentro de las enseñanzas artísticas requieren, pues, de ciertos tiempos, de ciertas licencias, ¿no? Para poder, bueno, pues a lo mejor formar parte de una compañía, lo pongo como ejemplo, o de hacer algún tipo de experiencia más concreta de restauración y poder reciclarse de una manera, pues, bueno, diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en otros campos y en otras áreas educativas, ¿no? Eso es una parte importante que se ha tenido en cuenta y que se ha incorporado en la ley. Y luego también el reconocimiento a que haya esa posibilidad, esa figura de profesores visitantes, expertos que pueden ser ¿no? figuras de reconocimiento internacional, ¿no? Y que puedan ser verdaderamente útiles, ¿no? En su paso por algún tipo de escuela, ¿no? Para, a través de seminarios o bueno, pues actividades muy concretas que el alumnado de nuestras artes, ¿no? Se pueda beneficiar y que pueda sacar buen provecho de ello. Y luego, por último, al margen ya de todo esto y del contenido más jurídico, más regulatorio, de impacto legislativo, le quiero preguntar más por una práctica que no sé si se va a volver habitual a lo largo de la legislatura, y es como la mayoría parlamentaria es tan limitada, tan ajustada. Ha habido otros grupos, como por ejemplo Partido Popular, Junts y Esquerra, que han conseguido introducir sus enmiendas en el articulado. No sé si esto se va o cuentan con que se vaya a convertir en una tónica habitual a lo largo de la legislatura, pues para otros proyectos de ley. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? No es que nos haya pasado a nosotros por primera vez, ni mucho menos. Yo recuerdo la legislatura anterior, cómo se pueden encontrar en alianzas inesperadas, ¿no? Y de hecho yo he visto en la tramitación de esta ley enmiendas presentadas por por distintos grupos, en las que un grupo ha votado en contra de la misma enmienda que ellos mismos habían presentado y luego el otro sí la ha apoyado, ¿no? Es decir, que este tipo de cuestiones suceden en la aritmética parlamentaria y hay que contar con ello. Nosotros teníamos vocación de sacar esta ley adelante en las mejores condiciones, pensando sobre todo en cómo mejorar las condiciones de las enseñanzas artísticas, cómo darles ese prestigio que verdaderamente tienen y trabajar por lo que para nosotros era fundamental, ¿no? Que es la formación de calidad para los futuros artistas de nuestro país, ¿no? Que es nuestra marca España internacionalmente. Que luego en el camino te puedes encontrar alguna piedra porque hay intereses contrapuestos que no necesariamente mejoran la ley, sino que pueden incluso perjudicarla en algunos aspectos. Bueno, yo creo que el nivel de conocimiento de algunos conceptos concretos pues no está al mismo nivel que tiene lógicamente el Gobierno o que a lo mejor tenemos por parte del Grupo Socialista, que hemos estado más metidos, ¿no? En las tripas y en la elaboración de la ley, ¿no? Que otros grupos, y en muchas ocasiones explicar a lo mejor las consecuencias de una enmienda. Bueno, pues a primera vista no se ven las consecuencias negativas de una enmienda que pueda ser incorporada en la ley
y que con el tiempo pues, se pueden ir viendo y bueno, en cualquier caso no hay nada que sea irreversible. Hay una segunda fase, para eso está el Senado. Es cierto que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero también está la capacidad, ¿no?, de que, igual que hemos trabajado muy estrechamente con las organizaciones y los colectivos y que han sido muy influyentes también a la hora de convencer a los distintos grupos de la presentación de distintas enmiendas, que puedan hacer lo propio y que ayuden a reconducir a lo mejor algunos temas que no han quedado suficientemente bien tratados en la ley a través de esa incorporación de enmiendas, llamémosle, no deseables, ¿no?, por parte del Gobierno del Grupo Socialista, ¿no? Es decir, todavía hay tiempo para negociación. Lo importante es, sobre todo, que mañana sale aprobada esta ley, más de 30 años esperando la ley de las enseñanzas artísticas, que además incorpora las superiores y las profesionales. No nos debemos olvidar de las enseñanzas profesionales, que tienen mucha penetración en nuestro territorio a través de conservatorios y que además hemos introducido también enmiendas muy importantes para, pues para esos itinerarios académicos, ese reconocimiento también de competencias profesionales que una vez que los chavales finalizan sus estudios pues les puedan ayudar a poder engancharse con otras enseñanzas o con otro tipo de estudios, ¿no? Algo muy importante que se demandaba por parte del sector, esa equivalencia de estudios y esa equivalencia, y también para reconocimiento de muchas personas que tienen mucha experiencia trabajando en el sector pero que no tenían reconocido esas competencias y esa experiencia laboral, ¿no? A través también de esta ley pues, se van a dar más oportunidades a todo este colectivo, ¿no? Y por tanto avanzamos también en derechos laborales y en la mejora de las condiciones de los artistas en nuestro país, ¿no? Que es un aspecto muy importante y muy a tener en cuenta, ¿no? Porque no hay que pensar simplemente que esto es para los jóvenes que van a formarse el día de mañana, sino también los artistas que tenemos hoy en día, ¿no?, a los que también hay que darle pues, una cobertura social y laboral lo más consolidada posible. María Luz Martínez Seijo, diputada del Partido Socialista, muchas gracias por atendernos. Encantada y muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista.